Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Suárez, soy la presidenta de ASUFIN y os doy la bienvenida a este nuevo webinar que no te llamen moroso y cómo salir de la lista de esos ficheros que muchas veces nos complican la vida. Bueno, hoy le vamos a dedicar un tiempo no solamente a esto, sino a las razones muchas veces por las que llegamos a estos ficheros y si tienen o no solución y sobre todo pues cuándo procede y cuándo no procede y la manera más sencilla de salir de ello. Antes de presentaros a nuestra experta, que será la que despliegue todo conocimiento y resuelva todas las dudas, os cuento cositas de funcionamiento. La primera, cualquier duda que tengáis, comentario, etcétera, tenéis en la parte de abajo preguntas y respuestas. Os pido que lo hagáis en preguntas y respuestas porque si lo hacéis en el chat, como a veces el chat empieza a ser bastante vivo y empieza a haber pues comentarios de todo tipo, se nos pueden perder las preguntas y quedar alguna duda sin resolver. Por eso os pedimos que mejor en preguntas y respuestas y así no se nos va a olvidar nada. Lo segundo que os pido es que os vamos a lanzar una encuesta para que veamos un poco cuál es vuestra situación. Y es una encuesta totalmente anónima. No vamos a saber quién está contestando y vamos a poder ver los resultados. Así que cuando quieras, Ana, que Ana Sureda es mi compañera que está en bambalinas haciendo que este webinar funcione perfectamente y que vaya todo en orden. Ya lo tenéis ahí en pantallas. Son dos preguntas muy pequeñitas. ¿Te han incluido en un fichero de morosos? Sí, no, no lo sé. ¿Sabes las opciones que las acciones que debes tomar para salir de este fichero de morosos? Sí, no, no estoy seguro. Bueno, pues os voy a dejar que vayáis contestando y mientras contestáis, ahora sí que sí, os voy a presentar a nuestra ponente de hoy, que no es otra que mi compañera Marisa Protomártir, abogada de gran experiencia en reclamaciones bancarias, es la responsable de servicios jurídicos de ASOFIN, y en el chat os pondremos más detalles de su currículum porque no queremos abrumaros con estas cosas, que ya tenemos poco tiempo y nos gusta que los webinars sean ágiles, sean rápidos, entonces no nos vamos a enrollar con esto. Os voy a compartir la votación, la finalizo porque ya veis prácticamente casi todos contestado y ya lo tenéis en pantalla también, Marisa. Como veis, un 38% habéis contestado que sí, que os han incluido en un fichero de morosos ahora o en algún momento de vuestras vidas, un 35% que no y un 28% no lo sabe. Esto también lo vamos a resolver hoy. ¿Cómo saber si estamos o no en un fichero de morosos? Y luego la segunda pregunta, si sabes qué acciones debes tomar, un 23% nos dice que sí, un 40% nos dice que no. Genial, estáis en el sitio correcto, os vamos a enseñar cómo se sale el fichero de morosos. Y un 38% nos dice que no está seguro. Pues bueno, pues también estás en el sitio correcto porque aquí vas a salir de dudas. Bueno, pues esto es lo que tenemos en un día que yo creo que va a ser muy práctico este webinar y muy necesario porque aunque nunca haya sido moroso, porque a lo mejor muchos de vosotros nunca lo habéis sido y nunca habéis estado en un listado, siempre es importante conocer nuestros derechos para que no nos tomen el pelo, amigos. Así que sin más, le voy a dar el paso a Marisa Protomártir para que nos vaya contando todos los detalles de esta presentación, que espero que sea de vuestra utilidad. Y luego, cuando ella termine, que le voy a dar pues como media horita o así, aunque Marisa es súper rápida y a lo mejor hasta en menos lo hace. Pero bueno, cuando ella termine, pasamos a la zona de preguntas, que muchas veces es la más interesante porque ahí salimos todos de dudas. Muchísimas gracias, Marisa, por estar aquí. Es tu turno. Gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Ana, y sobre todo muchas gracias a los que han optado por seguirnos hoy en este webinar, que yo creo que, como decía Patricia, es interesante si esté afectado o no por este suceso en concreto, porque bueno, pues, puede llegar el momento en el que nos veamos en la necesidad, ¿no?, de conocer nuestros derechos en relación con esta particularidad y esta excepción al tratamiento normal de los datos, que es el estar incluso en un fichero de morosos. Bien, pues como decimos,
El fichero de morosos es una excepción. ¿Por qué? Porque lo normal es que seamos nosotros, los usuarios, los que concedamos el consentimiento para el tratamiento de nuestros datos de carácter personal. Nos damos de alta en una web, o en Gmail o en lo que sea, y ahí damos nuestros datos y consentimos que los mismos sean tratados. Sin embargo, de forma excepcional, la Ley de Protección de Datos permite la existencia de estos ficheros que no se llaman en propiedad fichero de morosos, sino que se llaman ficheros de deuda viva o de deuda impagada. Y es una excepción porque en este fichero quien provee los datos no es el usuario, sino que son los acreedores de esos usuarios y que estos ficheros tienen la finalidad de publicar los datos de deuda impagada de manera que otras personas y otras entidades puedan conocer la solvencia de aquellos con quienes contratan. Entonces, ¿quiénes van a proveer de los datos? Los acreedores. ¿Y quiénes van a poder consultarlos, como luego veremos? Pues no solamente los afectados, sino también otras personas con las que se tienen contratos en vigor o con las que se va a contratar contratos de cierta duración o que impliquen financiación. Y por lo tanto, la finalidad de este fichero es que los operadores económicos conozcan de la solvencia de los usuarios, ¿vale? Entonces, como es una excepción, la ley establece requisitos muy exigentes tanto para los datos que publica el fichero como respecto de la forma en que estos datos acceden al fichero y otorga una protección especial a los usuarios afectados. El primer requisito es que la deuda que publique este fichero tiene que ser cierta, vencida, exigible y que resulte impagada. ¿Qué significa que sea cierta? Pues significa que esa deuda no esté siendo discutida por el usuario. Si es una deuda que en el momento en que nosotros conozcamos de la existencia de la deuda, le hemos dicho al acreedor o a organismos encargados de resolverlas los conflictos entre proveedores y entre consumidores y empresas, que entendemos que no debemos esa deuda, véase, por ejemplo, que nos cobren unas cantidades por un roaming que nosotros no tenemos contratado, véase que nos cambiamos de operador de telefonía y de internet y vienen a cambiarnos el router y de repente nos piden que paguemos nosotros el envío del router anterior o la retirada del router anterior. Pues bien, en estos casos en los que nosotros pensamos que no debemos la deuda se convierte o tiene el carácter de deuda discutida y por lo tanto no debería figurar en el fichero. Tiene que ser deuda vencida, es decir, que si es una deuda a plazo, es decir, si yo no tengo que pagar hasta el 30 de septiembre, no puede figurar en el fichero hoy, 13 de septiembre. ¿Por qué? Porque todavía no está vencida. Que sea exigible, es decir, que yo sea el deudor y no un tercero que haya intervenido en el contrato en cualquier otra calidad. Y finalmente, que efectivamente haya sido impagada en todo o en parte. Este tipo de deudas solamente pueden figurar en el fichero, es decir, cuando sean ciertas, vencidas y exigibles, 5 años. Es decir, a partir de deudas más viejas de 5 años no deberían tampoco constar en el fichero. Y es un requisito fundamental y es aquí donde la mayoría de los acreedores meten la pata y es donde nos permite a los abogados impugnar este tipo de inclusiones en el fichero. Es absolutamente necesario que este acreedor haya requerido de manera fehaciente al deudor y en ese mismo requerimiento le haya hecho constar que en caso de impago va a formar parte del fichero X o del fichero Y. Tiene que identificar el fichero. ¿Qué significa requerimiento de manera fehaciente? Pues que tiene que ser un requerimiento en soporte duradero. Luego veremos que, por ejemplo, es posible hacer el requerimiento por teléfono siempre que la llamada sea grabada y se ponga a disposición del usuario. Tiene que ser individualizado por cada deuda y por cada usuario y tiene que constar expresamente e individualizadamente tanto el envío del requerimiento como la recepción del requerimiento. Es decir, no valdrían envíos masivos que hacen las empresas de forma indiscriminada
Pues a 5 señores que viven en el bloque A 5 señores que viven en el bloque B y a 5 señores que viven en el bloque C, y respecto de los cuales no pueda acreditar que hayan sido efectivamente entregados a cada uno de los titulares. Y esta comunicación de la inclusión en el fichero, una vez que se ha producido, tiene que ser comunicada al usuario tanto por el acreedor como por el responsable del fichero. Es decir, que si Orange, por poner un ejemplo, nos manda el requerimiento, una vez que se ha producido la inclusión en el fichero, ASNEF o Equifax o el que sea, nos tiene que decir, oiga usted, por esta deuda en concreto, con este importe y por este acreedor, ha sido usted incluido en este fichero. Igualmente, de forma fehaciente. En ese momento, una vez que el titular del fichero, es decir, ASNEF, Equifax, el que sea, nos comunica que hemos sido incluidos en el fichero, nos va a dar 30 días para que nosotros ejercitemos los derechos que nos reconoce la Ley de Protección de Datos. Y en esos 30 días los datos quedan bloqueados y no es posible que acceda nadie nada más que el usuario. ¿Cómo sé que estoy incluido en el fichero? Bien, pues como hemos dicho, por un lado, el acreedor me tiene que requerir al pago de la deuda. Un envío de la factura no es lo mismo que un requerimiento de pago de la deuda. Un envío de la factura no es más que un título acreditativo de una deuda, pero para reclamármelo me lo tienen que hacer efectivamente a través de un requerimiento expreso. Y en ese requerimiento el acreedor me avisa de la inclusión. Una segunda posibilidad, que el responsable del fichero, Equifax, Experian, quien sea, me avise de que efectivamente un acreedor ha notificado la inclusión en el fichero. Otra posibilidad es que no haya ocurrido nada de esto y, sin embargo, yo me voy a comprar una lavadora, me voy a comprar un lo que sea, lo quiero hacer de forma aplazada y me dicen en Carrefour, en MediaMarkt, con lo que sea, que me deniegan ese aplazamiento o me deniegan la financiación de ese producto o servicio porque estoy incluido en el fichero X o en el fichero Y. Esto es obligatorio también para el vendedor de hacer constar que no se otorga este contrato o esta financiación o este aplazamiento porque se está incluido en el fichero A, en el fichero B o en el fichero C. Y otra posibilidad es que nosotros mismos, si sospechamos que podemos estar incluidos en algún fichero, accedamos al mismo a través del ejercicio de los derechos de acceso, consulta, rectificación, limitación y oposición que reconoce la Ley de Protección de Datos. ¿Esto qué significa en castellano corriente? Que yo puedo meterme en la página web de cualquiera de estos ficheros de deuda impagada y ahí habrá habilitado una forma de comunicación con el fichero a través del cual yo puedo solicitarle al fichero que me informe de si mis datos están ahí incluidos y qué datos son, qué deudas son y qué es lo que se está ahí viendo por otros acreedores respecto de mi deuda. Nos podemos encontrar en diferentes situaciones respecto a la inclusión en el fichero de morosos. Como hemos dicho antes, el primer y principal requisito es que exista una deuda cierta, es decir, no discutida, vencida, líquida y exigible. Discutida, según hemos visto, supone que no se haya opuesto por parte del usuario. Mira, yo no debo porque en la contratación del router jamás dijisteis que yo tenía que pagar el envío del router. O yo no debo porque este servicio de roaming yo nunca lo he contratado y tú de repente me lo has puesto y ahora me estás pidiendo que lo pague. Pero es posible también que lo de que discutamos no sea el principal de la deuda, sino que estemos discutiendo los intereses. Ojo, porque la deuda se va a considerar cierta si lo único que discutimos son los intereses y no el principal. Pero puede ocurrir también que yo efectivamente deba esa cantidad de dinero, pero el acreedor no haya cumplido los requisitos que impone la ley para estar legalmente incluido en este tipo de ficheros. Entonces, como veis aquí, podemos encontrarnos en la situación de que debo la cantidad o de que no debo la cantidad.
Si no debo la cantidad, es importante que quede siempre constancia de que efectivamente estamos discutiendo esa deuda y por qué la discutimos. ¿Cómo vamos a acreditar que hemos discutido la deuda? Pues es muy importante que tan pronto recibamos el requerimiento de, oiga, usted me debe este dinero por esta causa, que hemos dicho que tiene que ser un requerimiento concreto y preciso, debe usted 30 euros por el envío del router, que además, como no lo hizo en su momento, suman 5 euros de intereses y se lo debe usted a Orange, España, SA, SAU o lo que sea. En el momento que yo lo recibo y que pienso que no estoy obligada a pagarlo, tengo que inmediatamente comunicarle al acreedor por qué creo que no lo debo. Y si el acreedor no accede a resolver esa situación, bien discutir si la deuda se debe o no se debe, bien cancelar la deuda, bien reducirla, lo que proceda, para que tenga el carácter de discutida, tengo que ponerlo en conocimiento de organismos que tengan capacidad de resolver esa controversia. ¿Cuáles pueden ser? Pues las juntas arbitrales de consumo, puedo interponer una reclamación previa, puedo interponer una demanda judicial, si es que, por ejemplo, me han cogido el dinero directamente de la cuenta, que puede ocurrir en algunas ocasiones, pero en cualquier caso tiene que haber rastro de que efectivamente yo discuto esa deuda, porque si no lo dejo rastro, difícilmente vamos a poner en contradicción lo que publica el fichero. ¿Qué puedo reclamar en el caso de que yo entienda que no debo la deuda? Pues, en primer lugar, que inmediatamente me excluyan de ese fichero, más luego puedo reclamar también derechos morales por haber perjudicado mi honor y mi reputación de haber publicado una deuda que no era real, y tengo derecho también a reclamar los perjuicios patrimoniales que la inclusión en ese fichero me ha ocasionado. Por ejemplo, yo iba a comprarme una lavadora financiada y me han denegado esa financiación o me la han puesto más cara. Entonces, ese daño patrimonial, que es valorar que me la han puesto más cara, es decir, la diferencia entre los intereses que me hubieran cobrado de no estar en el fichero y de los que me han cobrado por estar en el fichero, o el dinero que yo me habría beneficiado de la financiación y que no me la han concedido, esos daños que se consideran daños patrimoniales, ya no morales, también son reclamables. Pero ¿qué pasa si sí que debo esa cantidad, pero yo no he recibido nada? Yo no he recibido requerimiento del acreedor, el titular del fichero, Experian, Equifax o quien sea, tampoco me lo ha requerido expresamente, no me han especificado quién es el acreedor, cuánto debo, cuánto no debo, cuándo me han incluido en el fichero, no me han dado el plazo de los 30 días para yo decir lo que tenga que decir acerca de la inclusión en el fichero. En esos casos, ¿a qué tengo derecho? Si yo reconozco que la deuda es cierta, pero la inclusión en el fichero se ha hecho de modo incorrecto, tengo derecho a que se eliminen mis datos inmediatamente del fichero y ya si en el futuro quieren hacerlo bien y seguir todos los pasos, pues que lo hagan. Pero de momento me tienen que eliminar del fichero. Como hemos dicho antes, os recuerdo que el requerimiento puede tener muchas formas, que también puede ser por teléfono, siempre llamadas grabadas, que luego se puedan poner a disposición del usuario, y tiene que ser un requerimiento por deuda y en el que conste de forma clara y transparente quién es mi acreedor, qué me reclaman y en qué fichero me van a meter si no pago o estoy ya metido. Y ojo, lo que está absolutamente prohibido e incrementa el daño moral es que se utilicen estos ficheros o la amenaza de ser incluido en estos ficheros como un medio de presión o coacción para obligar al consumidor a abonar la deuda, aunque él en su fuero interno piense que efectivamente no la debe y lo que debería hacer es reclamar. Entonces, para quitarte las ganas de reclamar, está expresamente prohibido y está muy sancionado a través de indemnizaciones por daño moral, que se utilice de forma espúrea, se utilice esto como chantaje o como coacción para hacerte pagar. Sobre todo
si se ejerce, por ejemplo, una profesión en la que es especialmente sensible a que uno salga publicado en un fichero de morosos. Pensemos, por ejemplo, que tengo una pequeña tienda y yo tengo líneas de financiación con X bancos, pues que aparezca en el fichero de morosos, evidentemente me perjudica muchísimo a mi reputación financiera, fundamentalmente. La deuda, la publicación de deudas está reservada para deudas que tengan una cierta entidad, evidentemente, por 50 euros no te van a meter o no te deberían meter en el fichero, pero ojo, también es posible, y seguro que alguno lo hayáis experimentado, que las deudas pasan de manos de unos a manos de otros. Por ejemplo, en la revolving, que es un supuesto muy típico de incluir en el fichero, aunque no tengan ni media razón para hacerlo, es muy típico que primero tuviéramos el contrato con Barclays, luego con Withing y luego aparezca la deuda en manos de agencias de recobro como puede ser EOS u otras. Pues en este caso es cada vez que haya un nuevo acreedor, este nuevo acreedor tiene que comunicarlo también al fichero y actualizar el importe de la deuda. Y tendría igualmente que requerirnos y comunicarnos que efectivamente es nuestro acreedor y que efectivamente ha procedido a cambiar estos datos en el fichero. ¿Qué tiene esto de perjudicial, entre comillas, para nosotros? Pues que el plazo ese de 5 años del que hablábamos antes, al entrar, digamos, este nuevo acreedor, reinicia y empieza de cero desde ese momento a los efectos de computar los 5 años que puede estar la deuda en el fichero. Y ojo también, si nosotros hemos pagado la deuda, en ningún caso deberemos aparecer en el fichero como esta expresión que a veces se utiliza de deudor a saldo cero. Saldo cero es no tener deuda. De manera que si nosotros hemos pagado al acreedor, pero el acreedor no ha hecho su parte del trabajo, que es comunicarle al fichero que la deuda ya no existe, nos encontraríamos en el mismo caso que si la deuda fuera discutida, porque es que aquí es que directamente la deuda ya no existe. E igualmente tendríamos derecho a que nos excluyeran del fichero y, por supuesto, a una indemnización por daño moral y o patrimonial. ¿Cuál sería el procedimiento para hacer valer estos derechos? Pues en primer lugar, tendríamos derecho en esos 30 días de los que hemos hablado antes, inmediatamente posteriores a que se nos comunique que estamos en el fichero, a ejercicio del derecho de rectificación. Es decir, decirle al señor titular del fichero, a través de los medios que él mismo nos ha debido de comunicar, que pone a nuestra disposición, que normalmente será una cuenta de correo: oiga, mire, yo esto lo tengo discutido, lo tengo en consumo, lo tengo en manos de mi abogado, ya le dije al acreedor que yo no lo debía, etcétera, etcétera, etcétera. Pasados esos 30 días, después del ejercicio de este derecho de rectificación ante el responsable del fichero, es decir, ante Equifax o Experian o quien sea, si no nos hacen caso, requeriremos al acreedor y diremos: oiga, acreedor, oiga, usted no ha cumplido con los requisitos, a usted le consta que yo le estoy discutiendo esta deuda, o sí, tengo la deuda, pero usted me ha metido en el fichero sin cumplir los requisitos legales. Pasado un plazo razonable, entiéndase entre 15 días, un mes, tampoco nos hacen caso, ¿qué haremos? Interpondremos una demanda, un procedimiento judicial para pedir la declaración de que nos expulsen del fichero, el daño moral, el daño patrimonial, o si únicamente debemos la deuda es real, pero se ha hecho mal la inclusión en el fichero, pidiendo exclusivamente que nos retiren del fichero. Este procedimiento judicial pues, tiene una duración variable en función del partido judicial donde estemos operando. No es lo mismo Badajoz que Madrid. Esto no obstante, este tipo de procedimientos no son procedimientos que se alarguen, porque no son procedimientos en los que se celebre juicio. Normalmente se celebra una actuación previa y ya se queda visto para sentencia, pero sí es posible, sí es posible que la entidad no esté conforme con el resultado del procedimiento, recurra a la audiencia provincial, lo cual alargará un poquito más el procedimiento. Ahora bien, la sentencia a nuestro favor, independientemente de que se recurra o no, es ejecutable, aunque sea provisionalmente, pero es ejecutable. Y en lo que se tramita el procedimiento de apelación, deberíamos salir del fichero inmediatamente.
Aquí os he puesto algunos ejemplos del daño moral, que es el concepto más complicado, ¿no? Que nunca sabes exactamente cuánto se te va a reconocer en el juzgado, porque el daño moral, como podréis entender, pues es variable y además no es lo mismo que se hayan hecho 14 consultas al fichero por 14 señores que iban a contratar conmigo que una consulta. Tampoco es lo mismo estar en un fichero que en 5 y tampoco es lo mismo, pues como decíamos antes, un señor o una señora que tengan una pequeña tienda y dependan de líneas de financiación del banco, pues no es lo mismo que Patricia Botín, ni es lo mismo que el señor que vive enfrente de nuestra casa, que está jubilado y no tiene ninguna línea de financiación con ningún banco. Cada uno tiene sus características y, por lo tanto, el daño moral va un poco en función de todos estos parámetros. Y aquí os he puesto algunos ejemplos de sentencias del Tribunal Supremo que, por ejemplo, reconoció 6.000 euros de indemnización por daño moral cuando había un único registro, pero se había consultado por 11 señores o empresas, 11 posibles nuevos contratantes. En el año 2019 reconoció 3.000 euros para una persona que estaba en 2 ficheros, estuvo más de un año pese a los requerimientos que se hizo al acreedor y al fichero para que le quitaran del mismo y hubo varias consultas, o 5.000 euros, por ejemplo, estando en 2 ficheros entre un periodo de 8 a 13 meses, con 19 consultas, nada más y nada menos, y además fue necesario acudir a los tribunales para remover esta situación. Es importante también que todos sepáis que en estos procedimientos los jueces están siendo muy exigentes y no dudan en condenar por daño moral cuando procede, precisamente para dar un escarmiento y sirva de elemento disuasorio para que las empresas y los acreedores dejen de saltarse la ley y la cumplan en sus estrictos términos en protección de quienes son aquí el elemento necesitado de mayor protección, que son los consumidores y usuarios. Nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Estoy aquí. Y bueno, con esto habríamos terminado toda la sesión de preguntas y yo además, pues como nuestro objetivo es que dure 1 hora los webinars, los dejaría aquí, no sin antes darles las gracias a todos los asistentes al webinar, que como digo, habéis estado en algunos momentos cerca de 80, ahora ya está bajando un poquito. También a Marisa por su exposición, por su claridad de exposición y de aclaración. Y también, como no, lo estáis viendo, a ver que me veo porque es difícil. Aquí, no, aquí, esto es difícil, lo estáis viendo aquí. Lo estáis viendo aquí, que este webinar está teniendo lugar con la ayuda o en el marco del proyecto de asesoramiento de deuda financiera y está cofinanciado por la Unión Europea, a los cuales les damos las gracias porque gracias a ellos podemos hacer este tipo de actividad preventiva de educación financiera para intentar que cuanto más y mejor informados estemos, conoceremos nuestros derechos, porque al fin y al cabo un derecho que no se conoce no existe. Este webinar, además, os informo y os mandaremos email a todos, está siendo grabado y podréis verlo en unos días, 24 horas, 48 horas máximo, en nuestro canal de YouTube, con lo cual lo tendréis siempre ahí presente. Y por último, también me gustaría deciros 2 cositas más. La primera, que en las próximas semanas os podéis apuntar a otros webinars. Tenemos en el 4 de octubre, dentro del marco de la Semana de Educación Financiera, un webinar sobre ciberestafas, que además también lo hará Marisa. Ciberestafas, no caigas en la trampa. ¿Quién no ha caído alguna vez o ha estado a punto de caer en la trampa de dar nuestros usuarios contraseña y que nos birlen el dinero? Creyéndonos que era el banco. Bueno, pues os vamos a enseñar cómo evitar caer en estas trampas y si habéis caído, qué se puede hacer. También vamos a hablar el 17 de octubre sobre un tema candente, la factura de la luz y cómo ahorrar ante la crisis energética en meses, días como los que estamos pasando, en que todo se está encareciendo, la inflación, la luz, la energía, las hipotecas, todo. Pues vamos a hablar de la factura de la luz y vamos a intentar ayudaros a ahorrar. Y también el 8 de noviembre, también en el marco
de la asesoría de deuda os hablaremos de la ley de segunda oportunidad, cómo liberarnos de nuestras deudas y cómo empezar desde cero, que creo que también es muy, muy importante. Muchísimas gracias a todos y el último favor que os pido es que cuando apaguemos aquí ahora os va a salir una encuesta en la que nos podréis decir qué os ha parecido el webinar, si os ha parecido largo, corto, si nos hemos explicado bien, si Marisa y yo hemos sido claras, en fin. Podéis decir lo que queráis porque de eso se trata y nosotros estamos aquí para mejorar. Así que encantados de escuchar vuestros comentarios y de intentar hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen día, un fuerte abrazo. Gracias Marisa, gracias a todos. Gracias a todos.